Forrest Gump, de Winston Groom. Novela de realismo cómico dramático en 26 capítulos. 8. Mientras volábamos sobre el Océano Pacífico, el coronel Gooch me dijo que cuando llegara a Estados Unidos me convertiría en un héroe. Dijo que la gente saldría a la calle para verme desfilar y que todo el mundo insistiría en invitarme a una copa o a comer. También me dijo que las autoridades querrían que hiciera una gira por todo el país para convencer a los jóvenes de que se enrolaran en el ejército, para vender bonos de guerra y cosas por el estilo. Por último dijo que me iban a dar un recibimiento que jamás olvidaría. En eso no se equivocó. Cuando aterrizamos en el aeropuerto de San Francisco, vi una enorme multitud con infinidad de pancartas. El coronel Gooch miró por la ventanilla del avión y dijo que le sorprendía no ver a una banda de música dispuesta para darme la bienvenida. Lo cierto es que el recibimiento de la multitud fue más que suficiente. En cuanto bajamos del avión, la gente empezó a silbar y a gritar. Alguien tiró un tomate a la cara del coronel. A partir de ese momento, se armó un lío impresionante. Aunque había muchos policías, la gente consiguió atravesar el cordón policial y echó a correr hacia nosotros, insultándonos a gritos. Calculo que había unas 2.000 personas, muchas con pinta estrafalaria. Fue lo más aterrador que había presenciado desde que encontré a Bubba en el arrozal, herido de muerte. El coronel Gooch se limpió la mancha de tomate y trató de comportarse con dignidad, pero a mí me tenía sin cuidado lo que pensaran los demás. Eran 2.000 locos contra 2 personas indefensas, así que me puse a correr. Se ve que esta gente tenía ganas de bronca porque empezaron a perseguirme como los niños del barrio cuando yo era pequeño, gritando y agitando las pancartas. Corrí por la pista hasta la terminal. Estaba más asustado que cuando las bestias de Nebraska me perseguían por el Orange Bowl. Al fin me metí en el lavabo, me subí al retrete y cerré la puerta y esperé a que todos se fueran a casa. Creo que estuve 1 hora más o menos encerrado en el retrete del aeropuerto. Al salir, me fui a la sala de espera donde me encontré al coronel Gooch rodeado de un pelotón de policías militares y agentes locales. Parecía muy nervioso. «Vamos, Gump, nos espera un avión que nos llevará a Washington», dijo. El avión estaba lleno de civiles. El coronel Gooch y yo nos sentamos en la parte delantera del aparato. Todavía no habíamos despegado cuando los pasajeros que estaban junto a nosotros se levantaron apresuradamente y se fueron a unos asientos situados en la parte de detrás del avión. Cuando le pregunté al coronel Gooch por qué lo hacían, me contestó que debíamos de oler mal o algo por el estilo. De todos modos me dijo que no me preocupara porque la situación sería muy distinta en Washington. Yo confié que fuera cierto porque hasta el momento nada había salido como me había dicho el coronel. Cuando el avión aterrizó en Washington, me sentía tan excitado que estaba a punto de reventar.
Por la ventanilla distinguía a lo lejos el monumento a Washington y el Capitolio, que hasta entonces solo había visto en tarjetas postales. El ejército nos puso un coche para recogernos y llevarnos a un hotel muy elegante, con ascensores y mozos que se encargaron de subir nuestro equipaje a las habitaciones. Era la primera vez que montaba en un ascensor. Después de instalarnos en nuestras habitaciones, el coronel Gouch propuso que fuéramos a tomar unas copas a un bar que conocía y que, según dijo, estaba lleno de chicas guapas. Dijo que las cochas en Washington eran muy distintas de California porque la gente del este es más civilizada. En eso se equivocó. Tras sentarnos en una mesa, el coronel Gouch pidió que nos trajeran unas cervezas. Luego empezó a explicarme lo que debía hacer durante la ceremonia que iba a celebrarse al día siguiente, cuando el presidente me prendiera la medalla en la pechera. Al cabo de un rato, se acercó a la mesa una joven muy atractiva y el coronel, tomándola por una camarera, le pidió que nos trajera otras 2 cervezas. La joven lo miró despectivamente y contestó: «No te traería ni un vaso de saliva caliente, mamón». Luego se volvió hacia mí y me espetó: «¿Cuántos niños te ha cargado hoy, cerdo asqueroso?». Así que, después de eso, regresamos al hotel. El coronel Gouch llamó al servicio de habitaciones para pedir unas cervezas y siguió explicándome cómo debía comportarme durante la ceremonia de entrega de la medalla. A la mañana siguiente nos levantamos temprano y fuimos a pie hasta la Casa Blanca, donde vive el presidente. Es una casa muy bonita, con césped bien cuidado. Es casi tan grande como el ayuntamiento de Mobile. Había muchos militares que se dieron la mano y me felicitaron por mi heroísmo. El presidente es alto y corpulento y habla con acento tejano. Hacía un día soleado y la ceremonia se celebró en la Rosaleda. Varios de los presentes parecían sirvientes y empleados de la Casa Blanca. Un militar empezó a leer un discurso que no entendí del todo. Todo el mundo lo escuchaba atentamente, menos yo, porque aún no había desayunado y estaba muerto de hambre. Cuando el militar terminó su discurso, el presidente se acercó a mí, sacó la medalla de un estuche y me la prendió en la pechera. Luego me dio la mano mientras el público tomaba las fotografías y aplaudía. Yo creí que la ceremonia había terminado y que podíamos marcharnos, pero el presidente no se movió. Al cabo de unos instantes me miró desconcertado y preguntó: «¿Ese ruido son sus tripas, joven?». Yo miré al coronel Gouch, pero este se encogió de hombros. «Sí», contesté. Entonces el presidente dijo: «Pues vamos a comer algo». Le seguí hasta una pequeña habitación redonda y el presidente ordenó a un tío vestido como un camarero que trajera algo para desayunar. Estábamos solos y mientras esperábamos a que trajeran el desayuno, el presidente me hizo algunas preguntas, como por ejemplo, si sabía por qué luchábamos contra los vietnamitas y si nos trataban bien en el ejército. Yo asentí y al cabo de un rato el presidente dejó de hacerme preguntas. Tras unos minutos de silencio preguntó: «¿Le apetece ver la televisión mientras esperamos que le traigan el desayuno?». Yo volví a decir que sí, y el presidente encendió un televisor que había detrás de una mesa. Estuvimos viendo The Beverly Hills y el presidente sonrió divertido y me dijo que todos los días veía ese programa y que le recordaba a Jethro. Después de desayunar, me preguntó si me apetecía
que me enseñara la casa, y yo le dije que sí. Salimos a caminar por el jardín, seguidos por los reporteros. Al cabo de un rato, el presidente se sentó en un banco y me preguntó: ¿Es cierto que le hirieron en Vietnam? Yo asentí. Voy a enseñarle algo, dijo el presidente. Y con esto se arremangó la camisa y me enseñó una enorme cicatriz que tenía en el vientre. ¿Dónde le hirieron?, me preguntó el presidente. Yo me bajé los pantalones y le enseñé la cicatriz. En aquel momento, los fotógrafos se pusieron a hacer fotos. Después, se acercaron corriendo unas personas y me acompañaron hasta el lugar donde me esperaba el coronel Gouch. Por la tarde, una vez de vuelta al hotel, el coronel entró de pronto en mi habitación con un montón de periódicos. Estaba furioso. Empezó a gritar y a insultar y tiró los periódicos sobre la cama. En la primera página había una foto en la que aparecía yo enseñando el culo y el presidente enseñándome su cicatriz. En uno de los periódicos me habían dibujado una pequeña máscara negra sobre los ojos para que la gente no pudiera reconocerme, como suelen hacer con las fotografías porno. Debajo de la foto decía: el presidente Johnson y el héroe de guerra se entrevistan en el jardín de la Casa Blanca. «Es usted un idiota, Gump», me gritó el coronel Gouch. «¿Cómo ha sido capaz de hacerme esto? Estoy acabado. Ha arruinado mi carrera». «No lo sé», respondí. «Solo intenté hacer lo que debía». Después de eso pensé que me expulsarían del ejército, pero no fue así. Me enviaron de gira por todo el país para que convenciera a los jóvenes de que se enrolaran en el ejército y fueran a luchar a Vietnam. El coronel Gouch mandó a un ayudante suyo que redactara el discurso que debía dar. Era muy largo, lleno de frases como «en tiempos de crisis, nada hay más honroso y patriótico que servir a vuestro país en las Fuerzas Armadas», y otras gilipolleces por el estilo. El problema es que no conseguía aprenderme el discurso. Podía leer las palabras, pero a la hora de pronunciarlas en voz alta me hacía un lío. El coronel Gouch estaba fuera de sí. Me obligó a permanecer despierto casi toda la noche para que me aprendiera el discurso, pero fue inútil. Al fin, desesperado, dijo: «Es imposible. Más vale que nos olvidemos del discurso». Pero de pronto se le ocurrió una idea genial. Lo abreviaré para que solo tenga que pronunciar unas cuantas frases», dijo. El coronel Gouch tachó un montón de párrafos hasta que supuso que yo sería capaz de pronunciar el dichoso discurso sin dar la impresión de ser un idiota. Al final solo tenía que decir: «Enrolaos en el ejército y luchad por vuestra libertad». Al cabo de unos días empezamos la gira. Primero fuimos a una pequeña población donde yo debía hablar ante los alumnos de un instituto. Estábamos en un enorme auditorio con un montón de fotógrafos y me hicieron subir a un estrado. El coronel Gouch se levantó y empezó a soltar el discurso que en un principio debía pronunciar yo. Al terminar, dijo: «Y ahora el soldado Forrest Gump, que hace unos días recibió la medalla de honor del Congreso de manos del presidente, pronunciará unas breves palabras». Algunos de los presentes se pusieron a aplaudir y cuando cesaron los aplausos me acerqué al micrófono y dije: «Enrolaos en el ejército y luchad por vuestra libertad». Supongo que el público esperaba que dijera algo más, pero esto fue lo que me mandaron que dijera, de modo que me quedé ahí de pie, en medio del estrado, mientras todos me miraban fijamente.
De pronto alguien gritó: «¡Hey! ¿Qué opinas de la guerra?». Yo contesté lo primero que se me ocurrió: «¡Que es una mierda!». El coronel Couch me apartó el micrófono y me obligó a sentarme, mientras los reporteros tomaban notas, los fotógrafos disparaban sus flashes y el público me aplaudía y gritaba mi nombre con entusiasmo. Al cabo de unos minutos el coronel me sacó de allí. Nos montamos en el coche y nos largamos a toda velocidad. El coronel estuvo callado durante todo el trayecto. De vez en cuando murmuraba en voz baja, como si hablara consigo mismo, y soltaba una risita muy extraña. A la mañana siguiente, mientras estábamos en el hotel, dispuestos a dar nuestro segundo discurso, sonó de pronto el teléfono. Era una llamada para el coronel Couch, que mientras duró la conversación no despegó los labios. Después de vez en cuando decía: «Sí, señor», mientras me lanzaba una mirada asesina. Cuando colgó, se miró los zapatos durante unos momentos y luego dijo: «Le felicito, Gump. La gira ha sido cancelada. Van a trasladarme a una estación meteorológica en Islandia y me importa un pepino lo que hagan con usted». Yo le pregunté tímidamente si podía tomarme una Coca-Cola, pero el coronel Couch me miró en silencio y luego empezó otra vez a murmurar y a soltar esas risitas tan extrañas. Al cabo de unos días me enviaron a Fort Dix, donde me pusieron a trabajar en la Steamhead Company. Me pasaba todo el día y la mitad de la noche echando carbón en las calderas de la calefacción de unos cuarteles. El comandante de la compañía era un tío que pasaba de todo. Cuando llegué me dijo que solo me quedaban 2 años en el ejército y me aconsejó que no me metiera en ningún lío. Yo le prometí portarme bien. Pensaba mucho en mi madre, en Bubba, en el negocio de las gambas y en Jenny, que estaba estudiando en Harvard. En mis ratos libres jugaba al tenis de mesa. Un día de primavera vi el anuncio de un campeonato de tenis de mesa que decía que el ganador iría a Washington para participar en el campeonato organizado por el ejército. Me apunté y gané el torneo sin problemas, pues el único tío que jugaba bien había perdido varios dedos a causa de una explosión en Vietnam y se le caía la pala de las manos. A la semana siguiente me enviaron a Washington para participar en el campeonato, que se iba a celebrar en el hospital de Walter Reed, donde nos venían jugar los soldados heridos. Gané el primer partido y el segundo con bastante facilidad, pero en el tercero tuve como contrincante a un bajito que daba a la pelota un efecto especial que me despistaba. Cuando me iba ganando por 4-2 y parecía que yo iba a perder el partido, de pronto me volví y vi sentado entre el público en una silla de ruedas al teniente Dan, al que había conocido en el hospital de Da Nang. Cuando hicimos una pausa en el partido y me acerqué a él, vi que le faltaban las 2 piernas. No tuvieron más remedio que amputármela, Forrest, pero aparte de eso, me encuentro estupendamente. También vi que tenía el rostro lleno de cicatrices a causa de las quemaduras que había sufrido al arder su tanque. Todavía llevaba un tubo clavado en el brazo, conectado a una botella que colgaba de un palo sujeta a la silla de ruedas. Los médicos dicen que me lo van a dejar tal cual, que me sienta bastante bien, dijo Dan sonriendo. Luego se acercó más a mí y me dijo: «Estoy convencido de que puedes conseguir lo que te propongas, Forrest. Te he estado observando mientras jugabas y sé que eres capaz de vencer a
a ese tío, porque juegas mucho mejor que él y porque tu destino es ganar. Yo dije que sí, y al cabo de unos minutos volvimos al partido. Después de las palabras de aliento de Dan, no perdí un solo punto y conseguí ganar el campeonato. Me quedé allí 3 días. Dan y yo charlábamos con frecuencia. Yo le llevaba al jardín y nos sentábamos a tomar el sol. A veces, por las noches, tocaba la armónica para distraerle, como hacía con Bubba. Dan me hablaba de historia y filosofía, de cosas así. Un día me habló de la teoría de la relatividad de Einstein y lo que ésta significaba con respecto al universo. Yo cogí un papel y escribí la fórmula porque la había aprendido en la clase de física en la universidad. Dan miró el papel y dijo: «Nunca dejas de asombrarme, Forrest». Un día, cuando estaba de regreso en Fort Dix, echando carbón en las calderas de Steamhead Company, se presentó un tío del Pentágono con el pecho cubierto de medallas. «Soldado Gump», dijo sonriendo, «tengo el placer de informarle de que ha sido designado para formar parte del equipo de tenis de mesa de Estados Unidos, el cual viajará a la China Roja para jugar contra los chinos. Es un honor muy especial, un acontecimiento extraordinario, porque hace 25 años que nuestro país suspendió sus relaciones con China. Se trata de una importante iniciativa diplomática de la que quizá dependa el futuro de la humanidad. ¿Comprende?». Yo me encogí de hombros y dije que sí, pero en el fondo estaba aterrado. No soy más que un pobre idiota y de pronto me pedían que salvara a toda la humanidad. Relato verdadero, relato inventado. Cuéntate el tuyo, que este se ha terminado. Fifi la Cuentacuentos agradece tu visita, ansiando que este capítulo haya sido de tu agrado, que con tu like podrás expresarlo. Te invita a suscribirte a su canal para que cada domingo de sus estrenos puedas disfrutar.